Claro. Hola. ¿Qué tal pues? ¿Cómo están? Guillermo Pérez Herrera. Sí, coordinador del programa sindical de economía informal, PROCIE. ¿Qué tal? ¿Todos bien? ¿Ya listos para el día domingo? El domingo tenemos la elección presidencial en segunda vuelta. Hay dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Veremos pues qué pasa. Justamente sobre eso quería conversar un minutito con ustedes, interrumpiendo seguramente su momento de descanso antes de irse a trabajar, o ya trabajando en pleno trabajo de todos los días, porque ya nuestros amigos autoempleados, por ejemplo, ya de las 4 de la mañana ya están trabajando. Miren, primero quiero dos cosas antes de conversar brevemente de este tema, que yo le he denominado, a propósito de las elecciones, y la economía informal, ¿qué va a pasar? Y el nuevo gobierno, ¿qué de la economía informal? ¿De acuerdo? Pero antes quería felicitar sinceramente por el esfuerzo que ha significado la presentación de los compañeros y compañeras de la plataforma del autoempleo, que entre los días martes y miércoles han presentado a los dos candidatos a la presidencia de la República, tanto la versión sintética, marquetera, de las 14 propuestas para vivir con igualdad y dignidad, o con dignidad e igualdad, y también la propuesta detallada, ¿no? Donde incluso están trabajados los diferentes procesos, ¿no? Como ustedes ven, procesos, fechas, o sea, un trabajo, la verdad, que es espectacular. Y esto porque también, aparte de su voluntad, de su persistencia, de su coraje, de su insistencia, de los líderes de esta plataforma, que es el colectivo, sin lugar a dudas, el más grande, el más importante, el de más iniciativa a nivel nacional, pionero seguramente de futuros logros, sino que también ha sido acompañado pues, por instituciones tan importantes de carácter internacional como es Vigo, que es una red internacional que en español es Mujeres en Economía Informal, Globalizando y Organizando, destacado acompañamiento, y de la Fundación Friedrich Ebert en el Perú. Entonces estos son dos aspectos que se han concatenado para que estas 14 propuestas de la plataforma del autoempleo estén en la mesa de los dos grupos políticos, en este caso Fuerza Nacional y Peruanos por el Cambio. De igual manera, preocupados porque en estos momentos se está dando la conferencia internacional de la OIT, y como ustedes saben, el año pasado se aprobó, con la aprobación, con la certificación del gobierno peruano, la recomendación 204, que si bien es cierto no tiene un efecto vinculante, es una recomendación muy pródiga de líneas de acción, de propuestas de políticas, de definiciones, de lo que debería ser el tránsito de la informalidad a la formalidad. Y que sepamos, salvo por ahí algunos esfuerzos aislados, como la la ventanilla única, que es un poquito alejada del proceso, y algunos otros esfuerzos muy pequeños, aparte que no ha habido convocatoria, el gobierno no ha avanzado mayormente en esto. Para comenzar, lo mínimo y elemental, ¿no? Una comisión tripartita de economía informal relanzada el año pasado justamente, y que no ha funcionado. No ha funcionado en lo absoluto, teniendo suficientes argumentos y base para hacerlo. Pues acá también hay que remarcar que ha faltado un poquito de iniciativa de los actores, digamos, netos y natos del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, que tampoco han hecho mucho esfuerzo en realidad por esto. En fin, veremos qué sigue pasando, nosotros seguiremos insistiendo porque es una norma internacional beneficiosa para el país. Y justamente decía, bueno, el gobierno que viene, cualquiera que sea la definición de la población, ¿cómo ha visto la informalidad? Por ejemplo, veo acá, perdónenme acá, una nota de la Sociedad Nacional de Industria, ¿no? Acá, en este periódico, que dice: la informalidad laboral registra ligero aumento, ¿no? Y
dice gremio de la Sociedad Nacional de Industrias, que es un órgano empresarial, gremial, estima que más de 11 millones de personas no tienen acceso a derechos laborales, ¿no? Y que el 73%, 33.2% de la población está en la situación de informalidad. Entonces, los grupos políticos ya pusieron en la mesa lo que van a hacer. Los autoempleados, que es un sector importante, casi 4,5 millones de personas, han puesto estos 14 puntos que abarcan la salud, la protección social en general, el acceso a la institucionalidad y al diálogo social y propuestas de carácter económico-financiero. Es una propuesta integral. Porque al otro lado, pues ya como decía, los dos grupos políticos han puesto las cartas sobre la mesa, han centrado básicamente su preocupación en argumentos referentes a quién rebaja más el IGB. Por otro lado, pues la informalidad justamente está en 0.0 de aportación, ¿no? Y de la noche a la mañana el bajar el IGB o poner una oficina dedicada a la micro y pequeña empresa, o poner, digamos, facilidades para que podamos registrar en la SUNAT, como que abarca un sector muy pequeño, ¿no? Que es el sector, a mi modesto entender, que está en un tránsito más avanzado que empresarial. Pero ese es un sector pequeño y lo podríamos ver en los registros de RENAMIPE o en todos los registros oficiales, que no es un sector que precisamente es mayoritario. Y como dicen los teóricos y prácticos del proceso empresarial, así como nace una pequeña empresa o una microempresa, desaparecen 3 o 4 por falta de posibilidades. En un mercado que es bastante rudo, ¿no? Un mercado que sigue siendo típicamente liberal, ¿no? Donde lamentablemente las condiciones tanto para el pequeño como para el grande, la gran empresa o la pequeña, son las mismas. Es decir, en esa carrera pues es desigual, ¿no? Es como si la saeta Michael Ball se ponga a correr conmigo, ¿no? Imagínense, yo no tengo posibilidad de alcanzarlo. Entonces, por esa razón creemos que junto con esta propuesta, que esperamos sea acogida, porque tanto Peruanos por el Cambio como Fuerza Nacional, Fuerza Popular, han acogido las propuestas y con sendas firmas de documentos, videos declarativos, exposiciones incluso públicas, han dicho que esto lo van a acatar, lo van a asumir, un proceso de diálogo conjunto, porque ahí está un poco el tema. Es decir, estos temas no se hacen con una lógica de esperar, de aplicar desde arriba, ¿no? No, se hace una lógica de dialogar. Seguramente el diálogo es más complicado para poder postular lo que como gobierno se quiere hacer, pero es el camino más eficaz. Si hay sectores de la población con justa razón inconformes, es porque no se dialoga, se imponen condiciones, se imponen leyes, que al final, como ustedes saben, proyectos incluso, que al final no tienen ningún efecto, porque lo importante es que incluso hasta es una receta, más que una condición de cualquier proyecto de desarrollo, el diálogo, la transparencia en la presentación de una propuesta, pero parece que eso cansa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto específico. Así como podemos decir que la causa es, una de las causas grandes es la tramitología, la desatención, la ineficiencia de algunos sectores del Estado, las cargas tributarias excesivas, pues está bien, eso incluso lo ratifica este gremio empresarial, la Sociedad Nacional de Industrias. Pero, bueno, diálogo, pues, dialoguemos. Hay organizaciones, si bien es cierto no son las más fuertes, pero ¿qué organizaciones son totalmente fuertes, institucionalizadas en el país? Ni los partidos políticos, ¿verdad? Partidos políticos, ahí está el ejemplo, ¿no? Frágiles, y ojo que ahora terminan las elecciones y seguramente vuelven a su inercia, ¿no? Y todas las propuestas, toda esa dinámica de acompañar a la gente, comienza nuevamente a difuminarse y se vuelve a la lógica del territorio burocrático cerrado de un congreso, que de paso va a ser complicado, y de un aparato, del aparato ejecutivo que finalmente a veces, en muchos aspectos, es insensible y es un poco difícil de dialogar con la gente, ¿no? Entonces en ese aspecto se tiene que hacer un cambio fundamental, señores del próximo gobierno, señor o señora del próximo gobierno, por favor, diálogo organizado,
sistemático, acompañable, será imperfecto seguramente en muchos aspectos, pero va a ser mucho más positivo para un proceso que es de largo plazo y que preocupa, ¿no? Porque hemos tenido crecimiento espectacular, 6 puntos, al momento fueron 8 puntos de crecimiento, seguimos siendo incluso con la apuesta de los cónsules del monetarismo internacional, de que seguiremos creciendo y seguimos creciendo por encima de otros países. Pero ¿por qué tanta informalidad? Hasta los cálculos más liberales nos hablan que estamos por 10 puntos, 20 puntos más de lo que nos debería corresponder de informalidad. Entonces, en ese aspecto, pues este es un tema muy importante. Y junto con eso es pues algo que no se quiere decir. El Estado, como está funcionando, anda mal. La estructura nacional, regional, local es como 3 escenarios de diferentes obras teatrales. Y no olvidemos que el trabajador informal requiere de una articulación real del Estado. De que lo que se genera en muchas de las leyes que ya existen para los trabajadores de la economía informal, sin contar pues el desapego a la informalidad rural, agraria, fracasan porque se quedan en el nivel, digamos, de la altura del gobierno de la instancia nacional. Sigue difuminándose, se difumina en lo regional y en lo local desaparece. Y no olvidemos que en muchos de los casos, quien está trabajando en la vía pública a nivel urbano requiere de ordenanzas que estén articuladas adecuadamente. Y es ahí donde aparece como que cada mundo es distinto. Yo soy en la lógica un poco de la encomendería feudal o virreinal, yo soy el alcalde, la alcaldía es autónoma, el gobierno regional es otro reinado y el gobierno nacional es la sede del imperio. Y eso no puede ser así. Pues en ese aspecto hay que trabajar mucho, porque de nada vale que a veces tomemos iniciativas desde las esferas de la decisión política que funciona en Lima y después en las regiones y en las localidades, incluso en los distritos de Lima que están a la mano, que están a cuadras del Palacio de Gobierno y del Congreso Nacional, es un mundo aparte. Entonces los grandes perjudicados son los trabajadores que están en economía informal. Y lo otro es que este es un tema de que tiene que implicar políticas articuladas, las políticas sociales, económicas, que puedan dinamizar el proceso de formalización con derechos. Porque se dice pues que el peor problema de la informalidad es que quita los derechos de la gente, ¿no? No hay derechos. Y lo vemos hasta en el rostro más sensible que puede ser el trabajador, la trabajadora que está en la calle. Que un buen día vienen pues y le arrastran por los suelos, le quitan la mercadería y esa pequeñísima herramienta de trabajo pues nunca aparece. Es un rostro que debe ir desapareciendo, ¿no? Debe ir desapareciendo. Entonces en ese aspecto pues esta instancia de articulación del Estado es importante. Es importante, insisto, que determinemos políticas articuladas donde no sean separados, que el Ministerio de Trabajo ande por su lado, que el Ministerio del Ambiente por otro lado, que el Ministerio de Política Social, en este caso Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, que en otra forma están inmersos en el problema, estén separados. Por eso que coincidimos plenamente con la plataforma del autoempleo, de que debe haber una comisión de alto nivel. ¿Presidida por quién? Por el coordinador ejecutivo de un gobierno, que es el presidente del Consejo o presidenta del Consejo de Ministros. Y ahí iremos viendo lo que sucede en cada una de las líneas, iremos sumando programas sociales, iremos potenciando esfuerzos económicos, iremos dinamizando las líneas de crédito que de repente funcionan por separado y casi elitistamente en determinados ministerios, e iremos pues cerrando aquellas brechas que producen desde este proceso, digamos, las desavenencias, las contradicciones, con lo que querían hacer políticas reguladas, articuladas, de corto, mediano y largo plazo. Pues bien, este es un tema muy grande, ya lo hemos dicho, tiene muchas aristas, muchas dimensiones, pero sintetizarlo en diálogo, articulación del Estado, ¿no es cierto? Diálogo, articulación del Estado, y sobre todo que las políticas sociales y económicas estén debidamente coordinadas y afiatadas, con una sola direccionalidad y con una permanente consulta a los trabajadores, nos cuesta mucho, demora un poco más, pero nos cuesta mucho. Entonces, pues esperemos, pues, señor gobierno que viene, ¿qué vamos a hacer? Estaremos atentos, seguiremos insistiendo,
Porque si no se insiste, si no seguimos adelante, pues bueno, seguiremos siempre con los problemas y seguiremos viendo que las estadísticas nos van rebasando y una realidad que es evidente, ¿no? Muchos dicen, ya como para ir culminando, que la informalidad comienza a convertirse en una forma de vida de la población. ¿No? Yo hago lo que quiero, también las partes negativas, entonces a veces comenzamos pues a lidiar en determinadas áreas económicas y laborales de una línea muy fina, ¿no? Entre lo legal y lo legal y lo ilegal también, ¿no? Y eso no es justo porque nos consta lo que significa para un hombre, para una mujer de nuestro país, frente a una adversidad de no conseguir empleo, frente a la dureza de lo que significa un acceso a un empleo decente, tener que armarse de valor, comenzar a trabajar con un poco de mercadería que seguramente resulta de un alto sacrificio del ahorro que él ha podido tener o de lo poco que ha podido recibir cuando es excluido de una empresa. Entonces, en ese aspecto, pues, estamos de acuerdo con el desarrollo, estamos totalmente de acuerdo con el perfil de un nuevo país, mucho más democrático, mucho más dialogante, mucho más pegado a propuestas realizables, viables, concertables, pero también tenemos que entender de que la informalidad no es una cifra fría, anodina, son millones de personas, son más de 12 millones de personas. 12 millones de personas y sus familias que desde hace muchos años vienen esperando soluciones. Entonces, próximo gobierno, no olvidar, y a ustedes amigos, voten con convicción por la opción que crean la más, consideren la más razonable. Voten con, siempre en cada votación yo digo hay que votar con esperanza, superar a veces los aspectos deprimentes que suelen ser producto de una campaña crispada, porque así son las campañas últimamente en nuestro país, crispadas, ¿no? O de hablar del mal menor, que no debe ser. Ese aspecto es el llamado que le hacemos en el programa sindical de la economía informal, desde mi modesta persona, que vayamos el domingo siempre con la lógica de votar por quien creemos y por lo que creemos, pero también con optimismo. Ese optimismo jamás debe desaparecer. Bueno, nos vemos entonces, de repente nos encontramos el domingo por ahí votando, ¿ok? Hasta luego.